Cuando tú tienes tu sentido de vida bien identificado, vas a disfrutar el proceso, vas a disfrutar también el camino. Hay personas que pasan toda su vida haciendo planes para ser grandes, para ser exitosos, y todo lo que hacen al final del día no les da paz y se sienten vacíos. ¿Por qué? Pues porque han estado corriendo todo el tiempo y en el futuro y no dejan nada para el hoy, para el momento presente. Todo futuro que planees terminará generándote dolor y sufrimiento si tu momento presente no tiene sentido. ¿Ok? El éxito no es algo que se alcance, es algo que se tiene. No se trata de no tener planes tampoco. No estoy diciendo eso. Tenerlos está muy bien. Y si sabes a dónde vas, también será genial. El tema es que si mientras vives solo piensas que vendrá, el momento de hoy pasa a ciegas para ti. Es decir, no lo estás viviendo, no estás viviendo tu vida. Y es ahí donde se empiezan a generar todos esos conflictos internos, todos esos vacíos, toda esa insatisfacción, toda esa infelicidad, hasta la depresión. Hay que lograr ambas cosas. Aunque yo dije que el sentido de vida interno es primario, que sea el otro, el externo, que son las cosas materiales, que sean secundarias, no quiere decir que no sean importantes. Quiere decir que tu sentido de vida primario es elemental para tu bienestar emocional. Y que sin el sentido de vida primario, el sentido de vida secundario, que son las metas y los retos, el rango, el dinero, las cosas materiales, de nada servirán, porque no te van a llenar el vacío interno que tienes. Entonces hay que lograr ambas, dándole prioridad, dándole las prioridades que son a la existencia de hoy, al que sí existe, porque el presente es el que existe. El futuro no existe, el futuro es algo que va a venir, todavía no es, entonces todavía no existe, ¿ok? Secundario, como decía, no significa que no es importante, ¿ok? Pero es secundario, lo exterior es secundario. Hay que darle su lugar a cada uno. Y al primero que hay que darle su lugar es al propósito interno, a ese sentido de vida. Ese es el primario. Ese es el primero que tenemos que alcanzar. Ahora, escucha esto. Cuando tienes las prioridades bien ordenadas, cuando tú tienes tus prioridades bien ordenadas, el propósito externo se va alineando con el interno, no al revés. Y un buen día, sabes con certeza qué pasos tienes que seguir, porque tu propósito interno está bien definido. Así que no tienes que preguntarle a nadie a dónde tienes que ir, porque tienes muy claro a dónde vas y cuál es el camino para llegar allá. Si tu sentido de vida interno está claro, va a alinear tu sentido de vida externo. A veces cuando descubres tu propósito, lo haces identificando primero lo que no te gusta. Eso es válido. Aquello que no te hace feliz, aquello que deseas evitar, es a veces lo primero que te viene a la mente. Y de ahí puedes partir para decir, ok, pero ¿qué sí quiero? Y lo que sí quieres es eso por lo que te apasionas, eso que te va a ir a lo mejor mostrando quién eres tú realmente. Así que vamos encontrando nuestro sentido de vida, porque de ello va a depender que en un momento dado tú seas quien maneja tu vida y no las circunstancias o el día a día. Hace mucho tiempo, antes de tomar el tema del sentido de vida y ya como hablar de cómo podemos encontrarlo, hace mucho tiempo, en mis primeros años de conferencista, tuve la oportunidad de participar en una conferencia que me contrataron para una empresa maquiladora en el que había, o sea, era un festejo navideño y en el cual había pues, personas que habían estado en la compañía 20 años, 10 años, 15 años, etcétera. Y ahí iban a dar los reconocimientos a las personas que tenían más tiempo. A la persona, por ejemplo, había una persona que tenía 25 años trabajando en la compañía y estaba a punto de jubilarse. Cuando le dieron el reconocimiento más importante a esa persona, yo lo vi y en su gesto y en su cara
vi como cuando lo estaban ahí mencionando que 25 años y le dieron un anillo de oro o sea, él estaba ahí en el escenario, pero estaba con un rictus o con un gesto en la cara, así como desconcertado. Y entonces me llamó la atención su gesto y su actuar y su comportamiento en general, porque no parecía feliz. Por ejemplo, las personas que tenían 10 años, aunque a los que tenían 5 años, por ejemplo, les regalaron una taza de café, un arreglito con una taza de café, y ellos estaban felices con su taza de café. A él le dieron un anillo de oro. Sin embargo, su cara y sus gestos no correspondían a una persona que estuviera contenta o que se sintiera satisfecha por los 25 años que tenía trabajando en la compañía. Cuando se bajaron del escenario, ya después de haber terminado mi conferencia, ya en el festejo, me acerqué a platicar con él y le pregunté que si se sentía bien o que si estaba enfermo o por qué, porque lo había visto en el escenario con un gesto preocupado, le dije yo. Y me contestó esto. Me dijo, yo empecé en la compañía porque cuando salí de la universidad, mi hijo estaba recién nacido y la verdad es que tenía urgencia de que hubiera un ingreso en la casa. Entonces, pues no fue más que lo que en un momento dado tuve para tomar y era temporal, porque la verdad es que yo quería dedicarme a otra cosa. Yo tenía un sueño de poner, no me acuerdo qué negocio me dijo, y dedicar a eso mi vida. Y entonces, bueno, pues me empecé a involucrar y luego me ascendieron, pero luego nació mi segundo hijo y luego, o sea, fueron pasando los años y ahorita que me dijeron que tenía 25 años en la compañía y que me dieron el reconocimiento, se agolparon en mi mente tantos recuerdos de tantas cosas que en un momento dado yo hubiera querido hacer y no hice, hubiera querido vivir y no viví, y de todo aquello que en un momento dado había a lo mejor en el abanico de opciones para mi vida, y que hoy, ya después de tanto tiempo, pasé 25 años en un lugar que yo no quería estar, en un lugar que además ni siquiera me gustaba, pero que perdí a lo mejor hasta la infancia de mis hijos y que todo lo que hice fue solamente para subsistir. Me dijo, qué depresión pensar que mi vida se está acabando y todos esos sueños que yo tenía ya no van a ser. Imagínense, o sea, el impacto que me causó esa persona, y he compartido esta historia en un par de ocasiones, pero el impacto que ocasionó eso en mi vida, de verdad fue enorme. El pensar que una persona había hecho, o sea, 25 años de un trabajo que ni siquiera le gustaba y había dejado su vida en pausa para hacer algo que lo ayudara a subsistir. O sea, es la mejor demostración de que cuando tú no entiendes para qué veniste y no entiendes cuál es el sentido de vida, porque miren, poco tendría que ver que él hubiera pasado 25 años encerrado en esa compañía. Encerrado digo porque ustedes saben que en una maquiladora, en una empresa de ese tipo, entras en la mañana y sales hasta en la tarde y estás ahí encerrado todo el tiempo. Entonces, poco tiene que ver el hecho de que en un momento dado él estuviera encerrado ahí. Él podría haber logrado desarrollar su máxima o haber, a la par de su trabajo, haber hecho para lo que él había nacido, encontrando su sentido de vida y poniéndolo a trabajar y poniéndose a trabajar en él. Pero había pasado 25 años sin darse cuenta. Esas fueron sus palabras textuales. Pasé 25 años sin darme cuenta. Y eso me parece que es más que suficiente para que el día de hoy, que estamos aquí hablando del sentido de vida, pongamos más atención, porque de esto va a depender el resto de tu vida.